A ver, bajemos para abajo, me parece que este no es. No. Dice que la tierra abrió su boca y tragó a los de Coré. Entonces, dice que la tierra abrió su boca y tragó a todos. Mire, y aconteció, 16:31, lo he escrito mal. Y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra ¿su qué? Su boca, y los tragó a ellos, a su casa, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Quiere decir que si los eruditos leen esto, lo que sucedió acá fue un terremoto. Hubo un terremoto. Usted sabe que en este terremoto que la tierra abrió la boca, dice que se los tragó entero con casas, niños y las familias enteras. Entonces quiere decir que aquellos ustedes saben que estaban en una rebelión. En esta rebelión quiere decir que de alguna manera no quisieron dejar la vida. Habían salido de Egipto, tenían que seguir a Moisés para que de alguna manera aquella tierra que se les había prometido a sus padres se les abriera para ellos, que era la tierra que fluía leche y miel. Pero sin embargo ellos en esta rebelión dice que la tierra los tragó. Entonces quiere decir de que si yo no derramo la sangre y la tierra se me abre, si no se abre a través de la sangre, quiere decir que la sangre me reconoce, la tierra se me abre, la tierra es una traga que hombres y casas enteras. Dice, wow, quiere decir que pueden pasar los años, apóstol, y estamos en las mismas condiciones. ¿Qué quiere decir eso? Que sí que hemos ido acá y de repente estamos igual, no sabemos si vamos para allá, para acá. De alguna manera, ¿qué quiere decir? Que la tierra que ha tragado la vida. Amén. Pero es preferible entonces dejar la sangre. Amén. El Padre entonces nos está dando a interpretar aquello que Él tiene para nuestra vida, ¿sí? Miren, cuando nosotros vamos al Salmo 105, versículo 41, dice así. Dice, abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Dice entonces que se tiene que abrir ¿la qué? La peña. No dice, pero ¿y cómo? Esos son acontecimientos únicos. No. O sea, acá está hablando el rey David, está cantando. Dice que se abre la peña, pero dice que la peña se abre para venir al medio de los ¿qué? Sequedales. Entonces quiere decir que el agua que salía de la peña no era un agua así nomás, era un agua que venía ¿a dónde? A los sequedales. Quiere decir que los sequedales es los lugares secos. Dice que cuando un demonio sale, va a los lugares secos buscando reposo. Entonces quiere decir que lo que a los demonios los habilita, quiere decir que de alguna manera les da tranquilidad, es
cuando algo está seco. Porque cuando el Señor Jesucristo llegó a la tierra de Gadara, dice que los demonios que salieron de aquel gadareno, aquellos que hemos leído toda la historia, que después se metieron dentro de los cerdos, una de las cosas que gritaban los demonios era que, ¿por qué tú has venido a atormentarnos antes de tiempo? Quiere decir de que el tormento de los demonios, entonces es la palabra, ¿a qué? A tiempo. Dijo, no, has venido antes de tiempo. Ellos estaban entonces de alguna manera tranquilitos. Ahí dijimos, bueno, acá estamos reendemoniados y estamos aquí tranquilos. Pero el Señor dijo, no, ¿cómo? No, acá solamente el ver la palabra, que era el Señor, llegar ahí a ese lugar, dijo, wow, nos has venido a atormentar. Quiere decir que los demonios tienen reposo o tormento. Porque dijo que andan por lugares secos, buscando dónde reposar. Entonces quiere decir que ellos están en un estado. ¿En qué? Stand-by. Reposo. Pero también están atormentados. Los demonios se convulsionan y son atormentados cuando nos movemos a tiempo y antes de tiempo. Ahora, ¿cuándo sucede esto? Dice que para eso tenemos que hablar a lo imposible. Por eso dijo que tenía que salir agua de la peña, y esa agua de la peña tenía que cubrir los sequedales. Quiere decir donde los demonios encuentran el reposo. Entonces quiere decir de que no de cualquier manera se saca a los demonios del reposo y se los pone en tormento, sino que se los pone a través de un agua sacada de lo imposible. Porque si dijera, cavaron un pozo dentro de la tierra, que también era algo insólito de encontrar, pero era algo dentro de una naturaleza. En la tierra está llena de agua por debajo, entonces de alguna manera había que buscarla y encontrar y establecer un pozo y saldría agua. Pero cuando dijo que había que sacar agua de la peña, estaba hablando que era un agua de lo imposible. Porque la peña no tiene agua. Entonces está hablando que de una piedra, de una roca, saldría el agua que a los demonios atormentan. Entonces uno dice, wow. Entonces quiere decir que nosotros hallamos entonces la forma de que la peña se tiene que abrir. Para mí me tiene que dar esa agua. ¿Por qué? Porque hay lugares que están desiertos. Porque hay gente que vive tiempos, años, con una cosa reposada. Y uno dice, wow, un demonio reposa en mi vida. No, hay cosas, situaciones que es verdad, han reposado. Han reposado en familia, han reposado en casa, han reposado en vida, trayendo atadura, trayendo ligadura, trayendo amargura, trayendo tristeza, trayendo muerte, soledad, desolación, trayendo tendencias. Y de alguna manera están totalmente en reposo. Quiere decir que están ahí tranquilos, reposando. Pero cuando nosotros vemos que hay un agua que llena los lugares secos, entonces hay un agua que Dios me da de lo imposible. Hay algo que el Padre tiene que transformar. ¿Y por qué Dios lo hace de esta manera? Donde realmente los demonios sean convulsionados y sean atados. Porque uno puede ver los demonios, miren, una de las cosas que quizás a lo mejor desde mi vida de que yo me convertí, ahora Anoche me he quedado terminando el libro mío. Dios mío, Padre, ha sido también eso como una tortura. Pero bueno, no puedo escribir nada, me dijo el Señor, si no hablo mi origen. Entonces, tendré que hablar, sacar ese libro y luego hablar otras cosas, lo que el Padre me muestre. Pero si no hablo eso, me dijo Dios, no hay nada.
Entonces, una de las cosas quizás desde que yo me convertí que más que me apasionaba era de alguna manera ver los demonios atormentados. Para mí ver los demonios atormentados era una felicidad y un gozo. Bueno, ahora también. ¿Por qué? Porque yo cuando me convertí le hice una promesa a Dios. Le dije, yo quiero ser una herramienta para liberar a todo aquel que el diablo tiene cautivo. Y en mi poco entendimiento creía que todo aquello que yo veía, tristeza, amargura, pecado, dolor, muerte, suicidio, ataduras en las enfermedades, ataduras en sexualidad y cosas, yo creía que eso era suficiente. Entonces eso me apasionaba. Luego a través de la escritura fui aprendiendo otras cosas. Pero déjeme decirle que para poder ver yo a la gente en libertad no solamente hacía falta un par de gritos y que los demonios se convulsionaran, vomitaran o dieran vuelta a tumbo, sino que realmente la vida pudiera cambiar su vida. Quiere decir de que de alguna manera aquello que la atormentaba la deje, que aquello que la hacía infeliz la dejara, que aquello que le causaba dolor la dejara de una vez y para siempre. Que aquello que un día la visitaba o lo visitaba ya no tuviera más cabida en su vida, que aquello que estaba dentro de su mente ya no fuera más, estuviera limpiado, porque los demonios ya no podían más entrar en su vida. Entonces, ¿cómo Dios nos da esta llave? Porque hay que entender de que hay un agua que atormenta a los demonios y es de lo imposible. Usted sabe que es fácil muchas veces entender las cosas que Dios nos quiere dar de una forma natural, pero sacar y hablar de lo imposible, eso no es fácil. Amén. Pero bueno, Dios en esto nos dio una contraseña. Amén. Nos está dando que revelemos, que Él se revele y que podamos entender la revelación. Así luego podemos también nosotros revelar. Dice que Dios le dijo a Moisés que Él le iba a dar ahora a todo este pueblo también un agua, pero se la iba a dar de una forma también de lo imposible. Quiere decir de que no le había hecho aparecer ni una fuente, algo que él hacía, ni un pozo abierto, ni lluvia, no. Sería a través ahora, no de las formas naturales, aunque dentro de esas formas naturales también había una mano operativa de Dios, sino que le iba a dar ahora un agua de lo imposible. ¿Y por qué le tenía que dar un agua de lo imposible? Porque el pueblo que él llevaba era un pueblo también que había que darle no el reposo contrario, sino el reposo de Dios. Ya que era un pueblo que cuando se le iba al líder, decían fiesta. ¿Nunca ha visto eso en alguna película? Que mientras está el líder, están todos con la aureola. Se va el líder y se le sale la ¿qué? Se le sale la cola. Me dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Eran ángeles o...? Esto le pasaba al pueblo que andaba con Moisés. Se fue Moisés, dijo, no, este no viene más, ¿qué hacemos? Clamamos a Jehová, nos ponemos en ayuno. No, dijo, hagamos una fiesta acá. Comencemos una fiesta. Quiere decir que de alguna manera no era un pueblo no era un pueblo fácil, era un pueblo que arrastraba todas las cosas de Egipto. Traía la esclavitud dentro de su mente, dentro de su vida y ya estaba en libertad. Cuando ellos iban por el desierto, ellos eran un pueblo libre. Dios ya los había hecho libres. Pero a pesar de ser libres, estaban todavía ¿con qué? Con la esclavitud de Egipto. ¿Amén? Entonces Dios le dijo a Moisés, bueno, mira, háblala. Dice que Moisés, ¿qué?
le golpeó y al fin y al cabo salió el agua. Pero una de las cosas que le dijo es que háblala. Esto creo que lo hemos visto alguna vez. Cuando él le dijo, habla la peña, ¿qué significa la palabra habla? Mire lo que dice. Dice, toma la vara y reúne la congregación, en Números 28, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y le darás de beber a la congregación y a sus bestias. Acá estaba hablando de los hombres y de las mujeres. No. Dijo, acá le darás a toda la congregación y luego a las... Miren, dice aquí, y habla a la peña, mire lo que es la palabra habla. Dice que le dijo, ¿qué es lo que tienes que hacer con la peña? Entonces tú tienes que, ¿qué? Wow, dice. ¿Qué era que le hablara a la peña entonces? ¿Era la palabra qué? Dabar. ¿Se acuerda qué era dabar? ¿Se acuerda o no? ¿Se acuerda qué era dabar? Acuérdese que la palabra hablar se dice de muchas formas. Quiere decir que el dabar es la palabra secreta entre Dios y los hombres. Acuérdese que cuando el Señor le sale al encuentro a Samuel, quiere decir, cuando lo llamaba, y de repente no interpretaba si era él o si era Elí que lo estaba llamando. Entonces Elí le dijo, mira, vete a tu habitación, y cuando entres en tu habitación, habla que tu siervo oye. Quiere decir que de alguna manera Elí le dio la contraseña para que Dios le hablara y para que él lo oyera. Dice que dijera, habla que tu siervo oye. Esa palabra habla también es dabar. Quiere decir que entre los sacerdotes y Dios había un secreto, un misterio, un lenguaje, una contraseña. Entonces cuando Dios le dice a Moisés que él tiene que hablar a la peña, le está diciendo entonces que tiene que tener el dabar. Y el dabar era la contraseña, el secreto de Dios. Por eso nosotros decimos, bueno, entonces quiere decir que el hablarle a lo imposible, ¿en qué se refiere entonces, apóstol, para que me dé esta agua y esta agua de alguna manera traiga el tormento a los demonios? Tengo que tener entonces la contraseña. ¿Y cuál es la contraseña? Aquello que yo tengo entre ¿qué? Una palabra revelada que yo tengo entre Dios y yo. Y me dice, ¿y cómo lo consigo eso, apóstol, la contraseña? Como las películas. Dame la contraseña y entro. La contraseña, el dabar de Dios, me es revelada cuando yo estoy escuchando a un padre. Entonces dice, ¿cómo tengo esta palabra? ¿Cómo se me abre a mí esta contraseña? ¿Quién me la entrega? ¿Viene sola? ¿Viene por congregarme? ¿Viene por ser un buen hermano? ¿Viene por qué? No. Viene cuando un padre me la... Fíjese que Elí era un sacerdocio que estaba destituido. Ya Dios no le hablaba. Pero si Elí no le hubiera dicho a Samuel cómo él se tenía que dirigir a Dios, no hubiera habido nunca el diálogo. El diálogo que era en realidad las visiones y el próximo tiempo para el pueblo. Entonces quiere decir que Elí le tuvo que decir a Samuel, ve a tu habitación y habla que tu siervo oye. Quiere decir que Elí le pasó la contraseña
del lenguaje que tenían los ungidos sacerdotes con Dios. Entonces quiere decir de que cuando Dios le dijo, háblale a la peña, le estaba diciendo, mira, para lo imposible no se hace a través de ninguna manifestación ni con fuerzas humanas. Se hace cuando tengo una palabra entregada, secreta de revelación. Cuando se me ha dado un secreto, decir, bueno, he pasado un puente, he abierto una puerta para traspasar ahora. Y entiendo el misterio, la revelación de Dios, que entre yo y Él, en ese nexo, en esa conexión, hay un lenguaje divino, hay una palabra en mi boca que habla la peña. Quiere decir que si decimos queremos ver lo imposible, lo queremos ver todo. Todos queremos ver lo imposible. Pero solamente veremos salir el agua de la peña cuando tengamos el dabar en la boca. Y cuando nosotros tengamos el dabar, entonces de esta manera es cuando podremos sacar el agua. Y el agua dice que cubrirá los lugares secos. Entonces, todo tiempo de reposo de los demonios se va a través de un agua. Pero esta agua se consigue, un imposible, cuando yo porto dabar en mi boca. ¿Y cómo porto dabar en mi boca? El dabar en mi boca me lo tienen que entregar. Entonces, ¿hay algo que se me tiene que abrir? Sí, la peña. La peña se tiene que abrir, me tiene que dar sus aguas. Me tiene que abrir, porque hay cosas que se tienen que sanar de una vez para siempre. Se tienen que restaurar de una vez para siempre. Los demonios tienen que ser atormentados. Y uno dice, wow, ¿pero qué significa? ¿Que nos moveremos nosotros y se manifestarán? Me acuerdo los primeros años de nosotros de nuestra conversión, éramos evangelistas. Y como estábamos tanto metidos en el tema del evangelismo, donde llegábamos se empezaba a convulsionar a la gente, pero de verdad. Quiere decir que no solamente había una molestia, que uno decía lo podía interpretar, de que algo pasaba en el mundo espiritual. No, sinceramente, donde nos sentábamos la gente se empezaba a endemoniarse, capaz que habíamos ido a comer un bocadillo, y la gente empezaba a endemoniarse. ¿Por qué? Porque de alguna manera no podían tolerar la presencia cuando estaba a lo mejor mi esposo predicando, cuando íbamos a algún lugar, comenzaba y llegaba alguien, a lo mejor una vez fuimos a una casa y estábamos orando por alguien y llegaron de visita. Y los que llegaron de visita se empezaron a manifestarse. Y ahora digo, ¿por qué? Porque el Señor, y no era que se manifestaran, no, estaban siendo libres, llorando, quebrantados después. Quiere decir que no sabían ni lo que habíamos hablado, no sabían ni lo que habíamos dicho, no sabían nada, solamente el hecho de llegar, ¡pum! Se quiere decir que de alguna manera todo demonio que es y quizás a lo mejor hubo años que conocía. Yo me acuerdo que una vez fui a la casa de una vecina mía de toda la vida que vivía en la esquina y yo siempre vi su vida normal, solamente me llamó para orar y de repente vi que estaban todos quebrantados, saliendo demonios de su vida, todo. Y antes no sucedía eso en toda la vida que yo lo había conocido de años. Pero de repente sí pasó. ¿Por qué? Porque ahora yo tenía el agua de la peña. Quiere decir que al tener el agua de la peña, el solo hecho de haber ido a ese hogar, los demonios se convulsionaban. Quiere decir que si estaban en reposo ahí, trayendo disolución en los matrimonios, trayendo tormento en las vidas, trayendo amargura, trayendo tristeza, el solo hecho de hacerse presente un hombre con dabar causa una sensación de convulsión de demonios. Quiere decir que el solo hecho de que tú te presentes en un lugar, de que pises en un lugar, una casa, vas a ver que en el mundo espiritual sucede algo. Quizás nadie se dé cuenta. Pero los demonios son atormentados. Dice, wow, llegó este. O llegó esta. ¿Qué pasó antes de tiempo? Si yo acá todavía me quedan 20 años, 10 años, si yo acá tenía un pacto hecho, estoy tranquilito viviendo aquí, en esta vida.
pero ha llegado a atormentarme antes de tiempo. ¿Necesitamos entonces que se nos abra la peña? Bueno, hay muchas cosas que se nos pueden abrir, pero ha pasado el tiempo. Mire, se nos tiene que abrir el entendimiento, se nos tienen que abrir los ojos, se nos tiene que abrir Dice que en Lucas 24, voy a leer esto y vamos a orar. 24:45. Dice así: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Señor cumpliese y resucitase de los muertos al tercer día. El Señor les tuvo que abrir el entendimiento. Ellos venían con Jesucristo, sabían lo que había pasado, estaban al lado de Él. Dice que ellos, el corazón les latía, quiere decir que de alguna manera había un sentimiento, pero no lo habían podido ¿qué? Entender. Cuando nosotros vamos a Lidia, dice que Lidia también era una mujer que escuchaba atentamente y de repente el Señor, dice, le abrió el corazón. Cuando nosotros vamos a esa palabra corazón, dice entendimiento. Quiere decir que cuando el apóstol Pablo llegó a esa ciudad por un llamado en realidad divino, aquella Lidia, quiere decir que de alguna manera esta también se juntaba a orar. Quiere decir que en una ciudad apartada, de alguna manera, estaban también en algo inicial con Dios, porque ellos se juntaban a orar, no era que no estaban cumpliendo con los preceptos del Padre, pero sin embargo oraban, participaban entonces de sus cultos, podemos decir, pero no tenían ¿qué? El entendimiento abierto. Por eso dice que cuando ella estaba, dice la mujer Lidia, dice, ella estaba oyendo, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando nosotros vamos a la palabra corazón, dice que era, mire, pínchelo así más grande. Dice que el corazón, no sé si lo alcanza a ver ahí, si usted lo ve por ahí, que tiene una vista de águila. Mire, dice así: corazón es ¿qué? Pensamiento, sentimiento, mente. ¿Eso es qué? Pensamiento, sentimiento, la mente. Quiere decir que cuando ella dice que abrió su corazón, en realidad estaba abriendo su ¿qué? Su mente, su entendimiento. Pero dice que el Señor abrió el entendimiento, pero dijo que abrió el entendimiento para algo, para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Quiere decir que ella participaría, escucharía a Pablo, lo escucharía lo que él dijera, estaría en la oración, pero sin entendimiento no interpretaría lo que pasó después. Ella hizo entrar a Pablo a su casa y todo lo que sucedió. Pero dice que el Señor le abrió el entendimiento, pero el entendimiento no lo abrió para que ella interpretara la Escritura, sino dice que el entendimiento lo abrió para que ella estuviera atenta. ¿Vio lo que dije cuando comenzamos el culto? Decirle al que está al lado tuyo: no me distraigas. Porque una de las cosas que sucede en cuanto a nuestro entendimiento, por más que tengamos la palabra presente, por más que tengamos movimiento de su gloria sobrenatural, por más que Dios me esté hablando, mi mente estará ¿en qué? En cualquier parte. Por eso dijo que Dios mismo le abrió el entendimiento, la mente, para que ella estuviera atenta a lo que Pablo decía. Entonces quiere decir que la apertura del entendimiento no es para que yo entienda la revelación, porque la revelación viene luego a través de escuchar, sino que el entendimiento se me abre. Por eso dice que tenemos que ejercitarlos, para que yo esté atenta. Porque si yo estoy atento a lo que se está hablando, a lo que se está predicando, entonces comienzo
en una carrera donde mi entendimiento cada vez lo hago más ejercicio y entonces de ahí alcanzo la sabiduría, ahí alcanzo la gloria de Dios, ahí interpreto, ahí alcanzo la estatura, los niveles. Pero todo comienza cuando yo presto atención, cuando estoy atento. Quiere decir que si no estoy atento a lo que la palabra está hablando, de alguna manera nunca se me abrirá el entendimiento. Por eso uno dice, ¿es necesario que participemos todos? Sí. ¿Es necesario que estemos los niños ya un poquito más grandes aquí adentro? Sí. Porque el servicio a Dios no solamente, no te sientas tranquilo si tú solamente vienes o estás afuera o estás con los niños o estás a lo mejor a alguien y te vas y no te enteraste de lo que sucedió. Porque lo que va a pasar con tu vida es que nunca tendrás un entendimiento abierto y un entendimiento luego ejercitado en la sabiduría de Dios. El enemigo es un experto en distracción. Te distraerá con los colores, te distraerá con las preocupaciones, te distraerá con tu familia, te distraerá con los niños, te distraerá con cualquier cosa. Para que tú no estés atento a lo que la palabra está hablando. Y si tú no estás atento, entonces nunca alcanzarás la sabiduría, nunca alcanzarás la madurez, nunca alcanzarás lo que el Padre ha dicho para ti. Entonces se nos tiene que abrir el entendimiento, pero para que se nos abra el entendimiento, debo prestar atención y estar atento. Amén. Póngase de pie que vamos a orar. Oh, gracias Dios mío, Señor amado Padre, por las cosas que se nos tienen que abrir, Señor. Por las cosas que quizás no se hayan abierto. Déjeme decirle que yo entiendo que hay ciudades que todavía no se han abierto. Imagínense, el otro día fuimos a Portugal y dije, Padre, que esta tierra se nos abra. Padre, que esta tierra se nos abra. Quiere decir que yo en esta posición entiendo que necesito que hay tierras que se me tienen que abrir. Y por eso voy a ir una vez, 2 veces hasta que realmente se me abra. Que alguien me acepte un tratadito, que alguien, para mí no es la apertura de la tierra, sino que poder conquistar las cosas dentro del mundo natural y dentro del mundo espiritual. Entonces quiere decir de que si yo interpreto que hay cosas que todavía no se me han abierto, ¿qué queda para ustedes? Dios te tiene que abrir la tierra. Dios te la tiene que abrir. Dios tiene que abrirte la tierra que Él te asignó. Todos nosotros tenemos un lugar de asignación. Todos nosotros Dios preparó un terreno. Todos nosotros preparó un lugar donde nosotros nos vamos a ejercitar, a capacitar. En este paso por la tierra nosotros tenemos ya nuestro lugar, nuestra viña, nuestro campo, nuestra tierra, la tenemos. Pero la tierra te tiene que reconocer y se tiene que abrir para ti. Entonces, esta es una noche donde la tierra se te tiene que abrir. Pero la tierra se abre a través de la sangre. Entonces quiere decir que si hay cosas que no pudiste lograr, entonces hay porque hay cosas que no has terminado de entregar. ¿Sabe que hay muchas veces que quizás hay gente que se sacrifica en todas las cosas, pero hay en cosas importantes que no se sacrifica? Quiere decir que quizás puede caminar mucho para venir acá o puede estar todo el día trabajando, pero luego no se sacrifica quizás cuando tiene que traer a lo mejor un pacto, un diezmo, cuando tiene que quizás a lo mejor dejar su vida para hacer un programa de radio. No se sacrifica. Entonces uno ve después que tendrá tierra cerrada, porque si no es capaz de invertir en su vida. Hay gente que quizás a lo mejor puede estar horas trabajando en un lugar y no se va a quejar, pero a la hora luego de que Dios lo envía a un lugar,
se la piensa 2 veces. A la hora que Dios le dice, mira, ¿sabe qué? Yo a ti te quiero apoyando en oración toda la semana. No, ahí no me puedo sacrificar. Pero de repente lo llaman en un trabajo y dicen, ¿sabe qué? Usted tiene que trabajar todos los días acá, 12 horas y más 6 horas. Wow, sí voy a ir porque esa es una oportunidad que de Dios. ¿Qué piensa usted, apóstol? Yo le digo, bueno, vaya, gloria a Dios, aleluya. Pero de repente en las cosas que se tiene que sacrificar no se sacrifica. No se sacrifica. No deja la vida. No deja la sangre. Y la tierra no se abre si no hay sangre. Hay mucha gente que le es muy fácil dejar cosas. ¿Sabe qué? Muchas veces me llama la atención el poco cariño que se le tiene a lo que Dios le ha dado. Quiere decir de que si tiene un lugar en la radio lo puede dejar ahí nomás. Si tiene una vida asignada la deja. Si tiene una posición de semana la deja. Si sabe que va a perderlo todo por no resistir hasta la sangre, bueno, no importa, total todos me van a entender que he dejado esto porque no aguantaba más, apóstol. No te va a entender Dios. Te va a decir, bueno, sigue tu camino, te va a decir Dios. Pero te puedo asegurar que la tierra será cerrada, ha cerrado su boca para ti. Y dice que cuando cierra la boca produce cardo y espino. Quiere decir que te será todo más difícil y más duro. Y no tendrás lo que soñaste, todo te costará más. Pero cuando tú dejas la vida, la sangre, tú dices, wow, no me importa que me tenga que sacrificar contigo, que tenga que sacrificar mi tiempo. Que a la hora de ceder, quiero decir que hay gente que dice, wow, voy a ceder a esto, voy a ceder a este pecadillo, voy a ceder a este otro pecadito, no pasa nada. No, dijo, resistirlo hasta la sangre, porque si tú resistes ahora, cuando tú pisas la tierra se te abre. ¿Sabe que cuando tú eres probado en tentación, cuando tú eres probado en problemas, cuando tú eres probado en tu vida, cuando tú eres probado en tu economía, y quizás en el secreto lo sepas tú y Dios, que estás siendo probado, pero que tú estás resistiendo hasta la sangre, que tú resistes, que tú dices, si tú me has pedido algo, aunque con mi fuerza, toda mi fuerza, lo voy a dejar. Aunque tú me has pedido mi tiempo, voy a dejar, no tengo ni trabajo, pero si tú me pides mi tiempo, voy a dejar la vida. Si tú dices, ¿sabes qué? La tentación ha venido, pero yo la voy a resistir, no voy a ceder, porque ceder ceden todos, ceden. Pero si tú resistes, cuando pisas la tierra se abre la abundancia, se abren las puertas de trabajo, se abre la economía, se abre el mundo espiritual, se abre. Resiste al diablo, dijo, te apartará, él se apartará de ti, resiste, no cedas frente a ofertas, no cedas frente a tentaciones, no cedas frente a problemas, no cedas tu posición, no cedas tu lealtad a Dios, no cedas lo que un día pactaste con Él, no cedas, no importa que nadie lo vea, pero la tierra sí. La tierra sabe que estás dejando la sangre, que resistes hasta la sangre, y se abrirá para ti, se abrirá. Oh Dios. Oh Dios Padre. Oh sí Señor. Oh Dios, yo voy a invitar, esta es una noche de cierre.
Vamos a recoger fruto, pero esta es una noche de apertura. Dios te tiene que abrir cosas. Hay cosas que se te tienen que abrir. Oh Dios. Oh sí, Señora, que puedas pasar aquí adelante. Oh sí, Señor. Oh, gracias. Oh, gracias, Dios Padre. Oh, Dios mío, gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, Padre. Oh, Dios. Oh, sí, Señor. Vamos a adorar.